Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde la hora y momento y lugar en el mundo en el que nos estén viendo o escuchando, ya sea por Spotify, por YouTube, por donde sea, bienvenidos a una nueva edición de Oligarcas de la Nada. El día de la fecha estamos muy contentos de que nos reciba en su casa el señor Julio Bárbaro. Julio, muchas gracias por recibirnos acá. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Estoy bien. Para la edad, 81 años, algo te toca. A mí me tocó no ver. Pero camino y no soy sordo. No veo. Algo, ¿no? Uno no tenía que tocar. Una te toca. Sabes que Julio, los podcasts, el formato que tienen, que siempre los explicamos al arrancar a los invitados, es de repaso en general por la carrera de la persona Sí, que sí, venga, sí. y después charlamos un poco de coyuntura del país, si es una persona que se dedica a la política. Así que para empezar nos gustaría charlar sobre tus comienzos en la práctica política, cómo fue hasta llegar a diputado nacional, por ejemplo. Yo estudio en una escuela agrícola. Me formo en una escuela. Mi viejo era un obrero de máquina al hombro, un colchonero, que en aquel tiempo era un obrero de la calle, diríamos. Y me manda a un colegio de cura en el medio del campo, donde yo salgo. Mi primer título fue a los 15 años mayordomo de granja. Después fui perito agrónomo, después fui a la facultad de agronomía, y ahí ya era taxista, porque mi viejo no me podía mantener la carrera. Entonces me ayudó, me compré un Cian 60, un taxi, y fui taxista 4 o 5 años, casi toda mi carrera la hice como taxista. Y mi formación es católica. Me acerqué a unos grupos de jóvenes que había en aquel tiempo, que los manejaba un jesuita, que eran un grupo de los domingos. Yo era payuca, venía del interior. Pensá que de los 12 o de los 13 a los 17, 18, yo estuve sin ver mujeres, en el sentido que estabas encerrado con la vaca a 300 kilómetros de Buenos Aires, no te visitaba nadie. Tenías una vida más ruda, ¿no? Te formaste en otra cosa. De ahí me acerco a esos grupos que el cura reunía los domingos en casas particulares, estaban todos en el piso. Te estoy hablando del año 60. Y el cura fumaba y decía, bueno, cuente su experiencia, cuente su experiencia. Y cada uno contaba su experiencia. La iglesia estaba expandiéndose en ese momento. Después de eso vendrán los curas del tercer mundo. Los curas del tercer mundo fueron mi, digamos, tribu. A mí me casó Alejandro Mayor, que fue uno de los impulsores de la misa criolla. En aquel momento era una figura de la televisión. Y mi confesor era el Carlos Mujica, el cura Mujica. Y, digamos, bueno, todo ese grupo de sacerdotes éramos el cristianismo, digamos, de Juan XXIII, revolucionario. Todo aquel tiempo, piensen ustedes que el marxismo parecía invadir el mundo. Estaba Rusia, se había sumado China, tenías a Cuba, tenías Vietnam, tenías todo, el marxismo. Entonces el marxismo en la universidad era mayoritario. Yo soy de la primera camada del no marxismo, que era el humanismo, que ganamos la UBA en el 63. Yo era dirigente estudiantil en el 63. Ninguno de ustedes, alguno de los padres de ustedes no había nacido. Entonces, ahí empiezo con la política universitaria hasta que viene Onganía. Y Onganía destruye la universidad, que el peronismo nunca había tocado. ¿Cuál fue tu primera carrera universitaria? Agronomía. Agronomía en la UBA. En la UBA. Y ahí entro al humanismo. Pero a la par, en el 63, entro a El Salvador a ciencia política, cuando tenía un poco más de media carrera de agrónomo. Y me engancho con ciencia política y me quedo en ciencia política. Y nunca terminé agronomía, fue un poco una frustración, tampoco no tenía quien me mantenga para hacer la carrera. Y esa era
la situación. Y nosotros nos formamos en un mundo de soñadores, digamos, en la idea del hombre nuevo. Entonces, el marxismo por un lado o el cristianismo por otro. El cristianismo fue muy formador. Vos fíjate que la guerrilla fue más de origen católico que de origen marxista. Montonero, descamisado. Del otro lado te va a ver Pifar, ¿no? Del origen marxista. Pero la juventud tenía dos grandes cauces, el marxismo y el catolicismo. Yo entré por el catolicismo, cuando Onganía da el golpe de Estado, yo paso a ser presidente de la Liga Humanista de Estudiantes y fundo la Unión Nacional de Estudiantes, que era una unión de estudiantes cristianos. ¿Y Guardia de Hierro? No, eso mucho después, te saltaste. Estoy hablando de mi origen. Después de eso, yo, digamos, fundamos la Unión Nacional de Estudiantes, vos fíjate que me caso en el 68 y ayuda en misa Horacio Mendizábal y Norberto Abeger, que si no me equivoco fueron los dos últimos jefes de Montonero, dos personajes centrales del libro de Bonazo, con el sordo de Gregorio. Ahí nosotros iniciamos un intento de comunidad socialista, con Abeger, Mendizábal. Me acuerdo que vino la madre del cura Camilo Torre, que por ahí tengo una foto con la madre de Camilo Torre, que era el cura que habían matado en Colombia, un cura que se había hecho guerrillero. Y Norberto Abeger escribe un libro, Camilo Torre, el cura guerrillero. Y ahí nos largamos a hacer toda la historia del catolicismo y terminamos en Raimundo Ongaro, que Ongaro es sí el eje de, digamos, peronismo no tenía peso en la universidad, no existía en la UBA. No había nadie peronista joven. Yo tengo una historia chiquitita. Cuando yo en el 73 salgo candidato, mi pareja de ese momento le faltaba una materia que era la de Mariano Grondona, y yo lo voy a ver a Mariano a la UBA. Yo era candidato a diputado, él estaba decía que bien, usted fue mi discípulo, pero era gorila. Y en ese momento estamos caminando por la UBA, por derecho, y se escucha la marcha. Y él se quedó como helado y dijo, pensar que antes de estos no había ni uno. Sí, la peronización vino toda de golpe después de Onganía. Después de la destrucción de la universidad, que es la noche de los batones largos, viene a los 30 días, estás leyendo Regis Debray, Revolución en la Revolución. Si te prohíben la democracia, te obligan al guevarismo. Y vino el guevarismo. Pero ¿cómo fue, o sea, tu actividad en cuanto... ¿Vos eras un armador durante...? Yo era un armador hasta fui un armador y un dirigente hasta el momento de la guerrilla, que yo no acepto matar. Fue una discusión larga, muy larga, con algunos que todavía viven, y yo digo, yo no mato, punto. Y esta discusión, digamos, hay muchos que han matado y todavía andan por la calle, pero ese debate fue el central. La imbecilidad esta que a veces te dice alguno, usted era de derecha o de izquierda, si de izquierda mataba, si era de derecha no mataba, todo pelotudo. Digamos, si la idea de la violencia de Guevara no fue una virtud, fue una decadencia. Digamos, Cuba nos hizo mucho daño a nosotros. Cuba se llevó miles de vidas y no dejó nada. Dejó una Cuba misérrima que no vale ni para defenderse a sí misma. Pero ¿cómo fue el día que te convocaron para integrar las listas del Frejuli? No, pues ya, eso ya es como fue cual día que te casaste, te olvidaste el noviazgo. Digo, yo empiezo con Ongaro a militar en la Secretaría de los Argentinos. Todavía hay algún diario de Secretaría Argentino donde yo... Fíjate que la película de Pino Solanas, ¿cómo se llamaba? La película de Pino Solanas, la primera, figuramos juntos, Roberto Graboy y yo.
Y Roberto Grabois y yo éramos dos dirigentes estudiantiles de 25 años que no estábamos en guardia ni nada, estábamos en la universidad. La universidad se había politizado, La Hora de los Hornos, la película. ¿No se acordaban ustedes? La Hora de los Hornos no la vieron nunca. No la veo. No es que la vean, pero hay un pedacito de La Hora de los Hornos donde estamos, Roberto Grabois y yo, hablando. Por eso Juan Grabois es mi ahijado de bautismo. Porque Roberto era judío, es judío, y la madre es católica y quería un padrino católico y el amigo era yo. Y por eso es mi ahijado de bautismo. Fue bautizado en mi brazo ese muchacho. Claro, Juan Grabois fue bautizado en tus brazos. Sí. Ok, y después, o sea, en esa época de los 70, ¿cómo fue cuál era tu relación con los que manejaban el movimiento peronista y cómo fue la llegada de Perón al país para vos? Ahí viene todo un proceso que son las organizaciones. En el 68-69, la politización de la juventud es brutal. Es como un viento. La historia tiene vientos, digamos, tiene impulsos. Y de golpe, yo me acuerdo que daba clase toda mi vida, di clase de historia, daba clase cada tanto como todo militante, nos pasamos la noche hablando de Hegel, de Marx. Nosotros nos criamos entre libro y cine. Para nosotros el cine fue lo que para ustedes la música. El cine era el debate. Yo me vi todo Fellini, pero me vi todo Bergman, pero me vi todo Buñuel, todo, digamos, qué sé yo, si puedo, mañana un grupo de jóvenes me hace una entrevista para que yo elijo una película, elegí Amarcord de Fellini. Digo, pero nosotros íbamos a los cines, yo al cine de acá de la calle Corrientes, al Lorraine, lo llamaba el troscomatógrafo, porque iban todos los zurdos ahí. Nosotros estábamos divididos, los peronistas en el Ramos y las marxistas en La Paz. Me cuesta contarles a ustedes que la Argentina era un país rico y que nosotros vivíamos trabajando fácilmente, pues sobraba trabajo. O sea, estamos hablando de una Argentina que tenía 4% de desempleo, no tenía deuda externa y no tenía inseguridad. Yo esperaba el tren a las 10 de la noche en Santo Lugar y venía el tren y nadie me enfanaba. Nunca te asaltaban. El país estaba integrado, no había marginales. La primera vez que vimos un pibe pedir fue en Bachín, donde íbamos a comer. Yo era taxista, iba y me encontraba con el Chango Farias Gómez, con Horacio Ferrer. Y Horacio Ferrer le escribe Chiquilín de Bachín, porque era un pibe que pedía. Hoy sería una ópera, ¿no? Una cantata infinita. ¿Cómo era tu relación con la guerrilla, Julio? ¿Con Montoneros, con el ERP, con la FARC? Son mi grupo humano. Nosotros somos todos un mismo grupo. Pensá que de los dirigentes estudiantiles nos conocíamos todos. Yo salgo diputado y me eligen con 3 más para ir a Trelew. Yo pasé 2 meses en Trelew antes de asumir Cámpora. Yo soy el responsable de traer los 2 primeros aviones de presos de Trelew a Buenos Aires. Era absolutamente amigo, pero discutía, qué sé yo. Discutía los tipos. Nos criamos juntos, alguna vez guardaste a uno, alguna vez ayudaste a otro, y alguna vez te peleaste con otro. Pero a mí había un sector de ellos, el ERP era absolutamente suicida. Vos lo veías, hablabas y te das cuenta que sabían que no iban a ganar, que no iban a... que se querían... Ayer me puse, yo no veo, pero vino una amiga que es literata y entonces estábamos leyendo Camus y le digo, buscame el primer... Antes de Calígula estaban Los Justos. Los Justos es una obra de teatro de Camus, Albert Camus, premio Nobel de literatura a los 43 años. Un monstruo, un cerebro. Piense que nosotros en ese momento nos dividíamos, los que leíamos, por Francia. Francia tenía Malraux, que era antimemoria, la condición humana, una obra maravillosa.
Pero Malraux, que era un francés que era aviador, y cuando empezaba la aviación, era compañero de Saint-Exupéry, que Saint-Exupéry termina aterrizando acá en Entre Ríos, ¿viste? Y después se sube un globo y desaparece. Toda una cosa de, digamos, del héroe. Y Camus, que era de un talento, y el otro era Sartre. Los marxistas eran Sartre, y, digamos, nosotros éramos más Camus o Malraux. Pero la idea era, digamos, la idea era el heroísmo. Hoy la idea es la billetera. La verdad que vos decís, yo me crié con el sueño del héroe y habito en el universo de los villanos. Entonces es una cosa, tenés que ir al psiquiatra todos los días. No, nunca más. Nunca fui. ¿Cómo era tu relación con Rucci y cómo te enteraste del asesinato? Pensá que yo hago la lista de diputados de Capital porque yo gano la elección de Capital. Después entro a Guardia de Hierro. Entro a Guardia de Hierro en el 69. Guardia, ¿qué virtud tenía? Guardia tenía la virtud que no quería la violencia. O sea, no quería matar. Y eso no era solo Guardia, el MRP también. Hay un librito mío que salió hace poco, que yo se lo mandé a vos te lo mandé, que es la historia. Nosotros había como héroes del peronismo, que eran Jorge Rulli, que murió hace un mes, 2 meses, el Cadre y Caride, el grandote Rearte, Basterinel. Esos eran los 6 mitos, los 5 o 6 mitos eran los héroes. Rulli se había formado en China, con un acuerdo de Perón con Mao Zedong, militarmente. O sea, vos preguntás cuál era la relación. Y cada tanto te tocaba timbre uno y lo tenías que guardar arreglando tu vida al timbre botón. Eso, claro, sí, esa era la relación. Pero eran tus amigos de toda la vida. Porque de golpe la generación se quiebra. Cuando empieza la guerrilla nos dividimos. Debe haber sido una división como la del kirchnerismo, nada más que esta ridícula. Como dice Hegel, dice la historia se repite 2 veces. Marx, en el 18 Brumario de Luis Bonaparte, dice la primera como tragedia, la segunda como farsa. El kirchnerismo sería la farsa de la guerrilla. Y Julio... Porque en aquella daba la vida, en esta arriesgada y en cana, aquí no tengo nada más. ¿Estuviste en el entierro de Rucci? Sí, yo hablé en diputado. ¿Cómo en el entierro tuve? Claro que tuve. Cuando lo asesinan a Rucci, me llaman a mí, a Vidaña, a Croato, a 4. Y dice, en ese momento el presidente de la Cámara era Lastiri. Nos dice, el general quiere que los montoneros vayan al velatorio para que quede claro que fue el ERP. Y yo, que era el que más historia tenía en cuanto a apertura, dije, difícil. Me dice, ¿por qué? Porque el ERP es trotskista y no mata sindicalistas. Y los troscos son troscos. Nos vamos y a la hora y media, uno de estos que vino me dice, Julio, avisá que no podemos ir al entierro, al velatorio por razones obvias. No me olvido nunca. Y ahí es donde Ricardo Grassi, que era el director del diario de Los Montos, recibe la orden de... Porque ellos le van a poner asesinos contra los demás y lo dicen, no, boludo, fuimos nosotros. Y ahí se quiebra la lealtad. Ahí se fractura y se va la lealtad. ¿Pero Montoneros mató a Rucci? No sé, que aquí alguno lo duda, que no sé qué, la pregunta es, ¿ellos negros? Sí, ellos lo mataron, ese día digamos, lo confirmaron, lo dijeron y aclararon que no iban al velatorio porque lo habían matado. ¿A vos te lo aclararon o a pero sí, pero además, Operación Masacre, el libro de Seferino Reato, ¿vos lo leíste? No. Ese libro te cuenta toda la historia. Todavía queda algunos vivos. Hay cosas que están fuera de discusión.
Ellos todavía discuten haber asesinado a Mujica, lo mataron ellos también. Pero a Roche nunca lo discutieron. Dijeron sí y sí. Cuando pasó la historia se dieron cuenta que eran unos idiotas, quedaban con los muertos y idiotas no daba para héroes, ¿viste? No habían... Entonces es imbancable, pero sí lo mataron ellos. ¿Y por qué crees que en los años posteriores Montoneros lo negó? No, le empezó a negar mucho después. Cuando tomaron conciencia de que su historia era un fracaso, intentaron a deshacer algunas cosas. Pero pues son unos enanos, no tenía un Pepe Mujica que agarró su historia, tuvo preso, esto ni en cana fueron. La contraofensiva es una delación o un suicidio. Vos le decías a los otros, vayan ustedes que ya voy. Lo matan a todos. Déjame de jorobado. Entonces, hablemos sobre el padre Mujica, ¿no? Primero era como compañero de los montoneros, ¿no? Relacionado con los montoneros. No, con todos nosotros. Nosotros éramos todo lo mismo. Después se va dando la fractura de Monto y Mujica nunca fue Monto, como Bergoglio nunca fue de guardia. ¿Viste? Estas cosas que se dicen no tenían nada que ver. La historia se va enredando para no entenderla. Pero... Entonces en ese ámbito se sabía de la relación de Mujica con Montonero como cosas separadas. O sea, era como que... Mujica era amigo nuestro, no era Monto. Mujica era parte del peronismo. Nunca fue la violencia, nunca aceptó la violencia. Nunca. Cuando se inicia el proceso, aparece un libro en Italia que es Diálogo entre cristianos y marxistas, o entre católicos y marxistas. Se traduce en Argentina y en la UBA, que en ese momento estaba en la calle Independencia, hacemos un gran acto del libro. Entonces habla un marxista, que fue un tal Rosales, no me acuerdo ni quién, cómo se llama, y un católico que era Mujica. Hablamos del diálogo entre católicos y marxistas. Y la frase de Mujica yo nunca me la olvidé. Dice, la discusión no es si existe o no existe el cielo. La discusión de fondo es que hay que terminar con este infierno. Y era una sociedad que tenía el 4% desocupado. Hoy tenemos el 40% de expulsados. Pero entonces, ¿por qué lo matan a Mujica? Porque el problema de los Montos, que se habían cebado con la sangre, y el problema de fondo de ellos era que Mujica llevaba un pedazo. La rebeldía, Mujica no quería que ellos... No se bancaba la fractura de ellos con Perón, porque ahí está la historia real, la historia de fondo es, Perón les da a ellos todo, para que ellos se integren a la democracia, y ellos no se quieren integrar. Entonces, yo los traigo de Trelew, y al mes y medio me dice el primero al lado mío, vamos a volver a las armas. Le digo, ¿están locos ustedes si mandan el gobierno nuestro? ¿Cómo hace para gobernar y volver a las armas? ¿Te falla algo? Y volvieron a las armas. Él siempre quiso. Lo monto, Perón le da la Secretaría General del Movimiento a Valmedina, que sacó un libro hermoso, porque Aval reconoce que Perón... Porque si no hay que tener que pensar que Firmenich era inteligente, como si era inteligente, ¿cómo termina siendo de los tarados que son? No tenían, lo inteligente había, pero murieron. Quedaron los bobos estos que no sabés si son botones o policías, qué sé yo. Quedó Herbisque explicando ahí. Pero, digamos, toda esa historia es una historia muy compleja. Es la generación, la noche de los bastones largos, la peronización, la politización, la peronización, la violencia. Y en la violencia, la fundación de decenas de grupos. Yo me acuerdo que yo traía los papeles de la cárcel de Trelew, era 15 grupos. FAL América en Armas, ¿viste? Todos soñaban con ser el Che Guevara, ser un grupo. ¿Pero el proceso de peronización se termina con lo que vos decís, la violencia? El proceso de politización... Porque hay un proceso más rico, peronizar es achicar. La politización de mi generación se termina con la violencia.
la destruye la violencia, porque la politización es el triunfo del pensamiento y la violencia es la derrota del pensamiento. Y para vos, Julio, ¿qué es la política? La política es el lugar que ocupan aquellos que sueñan con participar de la construcción de un destino colectivo. Entonces, como eje, es la antítesis de la codicia individual. Es el sueño de trascender. Yo le decía a mi hija el otro día, Carmela, ¿salió? Si yo hubiera robado, me hubiera muerto. Porque mi conciencia no soporta. Y yo te podía hacer la lista de 40 de los que venían de la guerrilla, fueron a afanar y se murieron. Porque la conciencia no es un chicle. ¿Viste? Entonces, les estalló el cerebro. Pero, ¿por qué entonces el general en un momento aceptó a Montoneros dentro del movimiento? Porque no tenían otra posibilidad. Él acepta la realidad. No había celular, había solo cartas. La juventud era la guerrilla. La guerrilla lo va a ver y dice que se quiere hacer peronista. Perón le dice, les doy el movimiento a ustedes. Te nombra vos secretario general o jefe de juventud. A los mes y medio, Galimberti, que era como mi hermano, sale y dice, vamos a hacer la milicia popular. Y todavía estaba la dictadura. Pero lo agarra el cogote y lo tira. No se podía. Hubo una gran estupidización en mi generación. No vimos que la democracia era un regalo. Perón les da eso y después le da Cámpora y Solano Lima eran de ellos. El gobernador Videgain era de ellos. El vicegobernador, ni hablemos. El gobernador de Mendoza era Martínez Vaca, de ellos. El gobernador Obregón Cano de Córdoba era de ellos. Zeperny de Santa Cruz era de ellos. ¿Qué sé yo? Traen todo eso y aparece el tarado de Firmenich diciendo hay que ir el poder está en la boca del fusil. Y entonces empiezan, siendo gobierno, a matar. Yo antes de anoche estaba viendo en el canal oficial que todo lo que está en manos de la cultura kirchnerista es marxista, porque los tipos no creen en el peronismo, son marxistas berreta oxidado, toda una cosa. Porque claro, ellos soñaban con Rusia, no la podés mostrar a Rusia hoy. Digamos, si vos sos anti-yanqui, ser prorruso es peor que ser pro-yanqui, ¿no? Es más opresor, digamos. Los yanquis matan más disimuladamente. Y en ese proceso, digamos, la necesidad de integrar a la juventud a la política, el Perón les da todo. Y ellos salen a tirar tiro. Ya cuando va a entrar a Rusia, Perón le saca todos los gobiernos, pero además hacen otro error gravísimo, porque acá todo era la 3A. ¿Qué pasa? El retardado de Firmenich un día dice, los montoneros pasamos a la clandestinidad. Pero aliado a los montoneros había 20.000 tipos que no podían pasar a la clandestinidad, porque eran gente que decía, ¡viva la guerrilla! Pero no era guerrillero. Entonces cada vez que mataban a un sindicalista, los sindicalistas salían y mataban 10 bobos de los que eran pro guerrilla. Entonces las 3A existieron, sí, pero yo te lo escuchaba Joró, Bichete, son todos marxistas. El problema, nosotros, la explicación de los marxistas, el marxismo fracasó, quieren destruir el peronismo. El peronismo es una identidad de la patria, es una etapa del desarrollo de la conciencia nacional. ¿Y pero el sindicalismo no estaba armado también en ese momento? Más bien, todos estábamos armados. ¿Cómo? ¿Y pero entonces no había una violencia también por parte del sindicalismo? Nunca la hubo hasta que ellos lo mataron. ¿Qué sindicalismo? Nunca. Cuando yo si te explico Ezeiza, a ver, vos vas a YouTube, hay un diálogo entre Leonardo Fabio y yo. Leonardo estaba hay un diálogo, porque yo estuve en programa de televisión, tenía diálogo. Estuve con Cristina Kirchner, estuve con Leonardo Fabio, estuve decenas, están todos en la nube. Digamos,
es todo armónico hasta el momento de Seiza. Y ahí la pudredumbre del botón Berbisky, yo soy un convencido de que Berbisky es agente del Mossad, o del Mossad no, de los ingleses. El Berbisky explica, a ver, yo era diputado, pero no estaba en el país. Le dio todo el poder a la izquierda y el palco lo toma a la derecha. Yo, que es un tipo importante en ese momento, 2 días antes me reúno con Paco Urondo. Le digo, Paco, o lo tomamos 2 días antes, a tiro, porque éramos más, o mandan la policía, que es lo más fácil. A mí me duele, porque el Bebe Rigui era mi amigo, pero yo le dije, el Bebe, mande la policía. No, la policía no es nuestra. Y si yo soy el jefe de policía, ¿cómo no es tuya? Y son estas cosas que tienen los zurdos, ¿viste? Que no es mía, es de qué. Las instituciones son de quien las conduce. Pero él le dio para que pongan la policía y los tipos fueron con los carteles, a veces, nosotros somos el pueblo, me decía Galimberti. Le digo, no, no sos el pueblo, ahora sos la conducción, no sos el pueblo. O sea, sos responsable del pueblo, no el pueblo. A la mañana me encuentro a Galima con un cartel grande que decía, Montonero. Vos fijate que es tan absurdo que van a tomar el palco sin armas. Muere el pobre Beto Simona y a José Luis Nel le meten un balazo en la columna vertebral. Y fueron, o sea, todo mal. Vos viste cómo hacer todo. Perón te da el poder. Vos no tomás no ocupás el palco y vas con un cartelito que dice Montonero, pues soy pueblo. Tarado mental, te tienen que internar por idiota. Si vas a hablar con Filmenio, te queda. Son descerebrados. Vaca Narvaja no puede pensar, si no le da para pensar. Es como Alberto Fernández. Julio, me gustaría charlamos también sobre la caída del gobierno tras la muerte de Perón. ¿Cómo fue tu defensa de Isabel? La defensa de Isabel? ¿Mi defensa? No la defensa, sino sostener al gobierno. No, para que yo no se afundo el grupo de trabajo en contra de Isabel. ¿Ustedes no intentan sostener al gobierno peronista? Hay 2 cosas. El Perdón, otro día la hablé defensa no con estuvo Cristina Guzmán, que era diputada cuando yo era diputado. Cuando se elige la fórmula Perón, estábamos los de Perón Balbín, que era lo que quería Perón, y los de Perón Isabel, que era lo que quería Lorenzo Miguel y esos bestias. Lo Monto se niegan a votar, se hizo acá en el Cervantes. Entonces, los Monto estaban ellos decían que tenía que venir el golpe, porque el golpe les iba a dar a ellos el poder. Fíjate que llegaron a decir una frase, que todavía está vivo el que la decía, a mayor sangre, menos tiempo. Si mueren más, es más corta la revolución. Una cosa atroz, ¿no? Terrible. Porque además la sangre era la de los otros, la mía no. Eran términos muy guevaristas esos también, ¿no? Sí, como decía Perón cuando le preguntan por Guevara, dice, ¿qué quiere usted de un capitán que se come una mula? Porque no tenía para comer, se morfó la mula. Guevara no era, hicieron un héroe de personaje que no lo era. Pero volviendo a la historia, ellos, se muere Perón y ya antes se había debilitado el poder progresista, que éramos nosotros, porque los Montos deciden, de entrada, a los 15 días, correrse porque lo de ellos no era la democracia es reformista, la revolución está en la boca del fusil. Esa fractura es la que define la decadencia de mi generación, la pérdida de miles de vidas y la ridiculez que nunca quisieron asentar. Nadie dijo me equivoqué. Porque si vos sos dueño de la democracia y tirás tiro, está para internar en un psiquiátrico, no para escribir el libro Ezeiza del botoncito Berbisky. ¿Y después cómo fue tu actividad política una vez que comienza el golpe de Estado?
¿Qué? Tu actividad política una vez que empieza el golpe de Estado en el 76. Yo estuve un ratito hasta que me viene un señor. Primero hay que ir nosotros teníamos armas, vamos a devolver el arma a la CAL, al Consejo del Consejo Administrativo del Legislativo. Entregamos la arma, nos atienden 3 milicos, te preguntan si dejaste algún proyecto. Nosotros, hay cosas que hay que aclarar. Nosotros nunca pensamos que esa revolución iba a ser tan asesina. Nunca. Y como del bloque de diputados, ¿cómo se llevaba eso? Nosotros éramos 28 diputados que estábamos por hacerle juicio político a Isabel, para que asuma Luder. La discusión era, ¿cómo es más sólido para seguir? ¿Isabel o derrocarla y poner a otro? Yo era de los que más convencido estaba que había que derrocarla. Que había que, cuando ella se va a cochinga, nosotros nos convencimos que ahí hay que dejarla y chao. Tanto así que los isabelistas eran un bloque de más conserva y nosotros éramos los anti-isabelistas y después estaba la guerrilla que estaba en contra de la democracia. Porque esos tarados que te dicen que mató a Ruche, ellos estaban en contra de la democracia. Si no, no se entiende. Si vos tomás las bombas que ponían, te das cuenta que los tipos estaban buscando el golpe. Por lo menos lo justificaban. Porque la gente decía, esto, ¿entendés? Era el hartazgo. ¿Conociste a Perón? Sí, claro, conocí a Perón, sí. ¿Cómo fue? ¿Tuviste más de un encuentro con Tuve él? más de un encuentro, pero tuve uno solo largo, el último cumpleaños de él, que fue el 8 de octubre, largo. Y Perón era un pensador. Vos pensás, Perón es una etapa del desarrollo de la conciencia de la patria. Esto es lo que a veces no se entiende, no es un partido. La Argentina es un país aluvional con un montón de sangres mezcladas. Entonces vos tenés lo indígena, o lo originario, pero después vos pensás que en el siglo pasado hubo 2.200.000 italianos y 1.800.000 españoles, nada más. O sea, tenés 4 paros entre tanos y gallegos que vinieron. Con lo cual, esa sangre es más que la sangre que había acá. Por eso cuando algún tipo te quiere explicar la Argentina de Sarmiento, si ya no hay más. Si vos le echás a 100.000, 200 encima, queda otra cosa. Por eso nosotros tenemos tanta devoción por el psicoanálisis, porque la mezcla de identidades, la construcción de la identidad de una nación es mucho tiempo. Para ser Francia, para ser Alemania, para ser Italia, para ser Inglaterra, pasaron guerras, muertes, pasaron. Entonces vos pasás de España a Italia y vos encontrás otra forma de vida. Antropológicamente son distintos personajes. Eso es la cultura nacional, eso es lo que vos sos. La Argentina llega, digamos, a una síntesis con Irigoyen y después con Forja, que no se le da mucha importancia a Forja, pero Forja digamos, era digamos, los personajes, la poesía en serio. El tango es una construcción de la cultura nacional brutal. El tango es la identidad. La oligarquía nuestra, que es toda tonta, porque nosotros lo que tenemos es una oligarquía estúpida. Entonces, el tango les parecía, qué sé yo, hasta el Borges, que era un buen tipo, y yo lo admiro y todo, pero no, el tango para él, el tango se lo debemos a los franceses, que descubrieron. Te quiero decir, tuvo que triunfar allá para venir acá, si no de acá no. Y entonces nosotros, nuestra identidad, vos vas a Brasil y todos dicen Brasil es mi país. El más pobre, el más rico, ama a Brasil. Chile ni hablemos, son fanáticos de su país. Acá tenés una impotencia de identidad, de ser uno. Entonces los uruguayos son uno. Después está Mujica, más distribucionista, y está
Sanguinetti más conservador. ¿Y esa impotencia en base a qué se genera para vos? Esa impotencia se genera a que hay en un sector una vocación nacional y en otro sector una vocación colonial. O sea, algunos ven la patria como colonia, como un lugar donde vas, extraes y te lo llevas. Como veían los europeos, los países de África. ¿Y esos sectores se conservan desde que arrancaste en la política o fueron No, cambiando? los sectores se imponen en el 75, 76, en el golpe. Hasta el golpe, la Argentina era patria con Perón, con Lanuse, con Frondizi, con Ilia, con Onganía, era patriotismo todo. Argentina fabricaba los vagones, las locomotoras y los aviones. El otro día Randazzo hablaba por televisión y decía, yo importé muy buenos vagones. Y vos decís, nosotros los hacíamos, hermano. Entonces lo trae, te quedás con unos mangos del medio y lo que están tirados en medio del 9 de julio son los que la fabricaban. Es maravilloso. Entonces, Julio, en el 76 estás un tiempo acá, unos meses, y te exilias. La paso mal un poco, me aprietan, me dicen... ¿Cómo eran esos aprietes? Te llamaban a un coronel, porque los tipos no querían matar diputados, porque traía lío internacional. ¿Tu mandato hasta qué? Hasta que el golpe, todos los mandatos. Claro, sí. Entonces, viene un tipo y me dice, hay una lista de tres opciones. Hay una para convencerle que se vaya, una segunda para meter preso y una tercera más complicada, me dice. Usted está en la primera. Y pedí unos mangos prestados y nos fuimos. Me fui con Chunchuna Villafañe, que en ese momento era la modelo que es madrina de mi hija. Y con Piro Solana nos fuimos. Y nos fuimos, pero nos fuimos mal, nos fuimos sin un mango, éramos secos, nosotros éramos... Y la pasamos dura, qué sé yo, y después volvimos, yo volví enseguida, volví a los 2 años y medio, 3. A España, ¿no? Fui a España y después a París. ¿Y por qué el general, por ejemplo, convocaba a montoneros a España a visitarlo? ¿Ha habido más de una reunión clandestina con el general allá afuera? ¿Cuál era la intención? Pará, vamos, no mezclemos las etapas porque si no se entiende nada. Cuando Perón está en el exilio... No tengo muchas dudas. Claro, cuando Perón está en el exilio, visitarlo era la Meca. Y los Montos matan a Aramburu para poder ingresar al peronismo. No se olviden de este detalle. Los Montos son peronistas del día que asesinan a Aramburu, se hacen peronistas, y dejan de serlo el día que matan a Rucci. Ese es el interregno. ¿Por qué te reís? No, me parece una definición, una buena definición. Entonces, en tu exilio, ¿qué hiciste mientras tanto? Trabajaba por una empresa acá, pero la pasamos muy mal. Mi hija Carmela, teníamos una piecita en París, alquilábamos, nos ayudábamos entre nosotros, digamos, era todo, porque los Montos tenían una estructura y nosotros no éramos Montos. Entonces tampoco éramos tan fácil de comprender para el europeo. No estabas exiliado por guerrillero. Lo que pasa es que acá mataban. ¿Y pero entonces en el 78 volvés a la Argentina? 79. ¿Y qué hiciste esos años acá? ¿O no podías tener actividad política acá? Empiezo a tener actividad política y me secuestran. ¿Cómo fue el día del secuestro? Estábamos en esta calle Libertad y entre Corrientes y Lavalle, en una oficina, como una reunión como esta, y entra un señor, toca el timbre, lo abre, con una metra, dice buenas noches, usted, mira a mí, y después mira así y dice usted también. Nos lleva a 2, nos cargó en un coche, y en un Ford Falcon, atrás venía otro Ford Falcon, verde, siempre Ford Falcon verde, era una cosa. En el 80 me sacaron mansito hasta
hasta Libertador, bajamos en un bar, que yo, no, ustedes te trataban como si no pasara nada. Y el momento cuando yo voy al baño me sigue un tipo y veo que tienen miedo que tire un papel, una cosa, viste, muy... Bueno, entonces después se meten en la ruta, me meten por Campo de Mayo y nos llevan, a mí me llevaron a General Villegas, que son 500 kilómetros, 400. 2 veces me dijeron si quería ir a ver dónde estuve y no quise. Bueno, te hacen, te picana, te ponen desnudo atado a una silla y te dicen apunten, fuego, todo esto a las 2 de la mañana. A ver si vos te desarmás, si te haces pedazo. Yo a mí no me, yo mantuve la racionalidad todo el tiempo y a la noche, a la segunda o tercera noche sentíamos un griterío y era ¿es mío o no es mío? Eran 2 grupos militares que estaban discutiendo para ver si nos tenían que matar o no. Y después de la mañana, Gordon, que me llevó, me sacó, me cortó los bigotes acá para que parezca un milico yo. Pero hablemos ya está, eso es una boludez, ya está. Nunca hablo de eso yo. Claro. Entonces, seguimos. Sí. De la etapa de Menem. Nos gustaría charlar un poco. Después viene Alfonsín. Luder, yo apoyo a Luder. Era una interna. Luder, Cafiero, Vittel. Estaba el grupo de Vittel. Entonces estaba Chacho Álvarez. El grupo de Luder, donde estaba yo. Y el grupo de Robledo, donde estaba Pajarito Graboy. Éramos todos amigos. Cada uno tenía... Robledo era el más inteligente lejos, pero estaba en silla de ruedas. Si Robledo no hubiera estado en silla de ruedas, el presidente de Robledo estaría en otro país. Porque Robledo era inteligente. Luder era la formalidad. ¿Viste? Un poco parecido a la valla, pura forma. Lo arrasca un poco, no hay nada. Y pues ganó Luder, yo fui diputado con Luder. Pensé que el capo del radicalismo, Alfonsín, había incorporado a Caputo. Caputo y yo éramos compañeros del Salvador, éramos ayudantes de Grondona los dos, éramos todos comía. Y gana Alfonsín, y bueno, y después ahí ya empieza una cosa compleja, porque Alfonsín era buen tipo, pero Alfonsín intenta meter a los radicales en la Internacional Socialista, no daban para tanto, los radicales nunca dieron para tanto. Y el Chacho Jarolás, que ahí fui diputado, ahí fue triste, porque ahí ya casi te diría, en el lado peronista había vencido la corrupción. ¿Con Luder? ¿Con Luder? No por Luder. Había Diego Ibáñez, los muchachos, el sindicalismo, el poder económico. Los milicos habían puesto como 10 o 12 sindicalistas que eran todos botones, porque si vos vas a buscar qué sindicalistas están desde la época de los milicos, te das cuenta que ya no tenían que ver. ¿Y cuándo lo conociste a Menem? Y él... A Menem lo conocí en el 73, 74. Y ya andaba con la... Él defendía a Isabel, entonces después nos hicimos amigos. Pero a mí, digamos, siendo amigo de Menem, a mí nunca me gustó en él la frivolidad. Menem era un tipo frívolo de alma. ¿Viste? Que eso siempre... nunca... Digamos, una cosa es el triunfo de la viveza, Menem, ¿viste? El triunfo del vivo de barrio, no le importa nada de lo que queda. Le daba todo igual, todo igual. Menem fue una cosa... Menem fue una atrocidad. ¿Era peronista, Menem? Menem era un delincuente, si hay un delincuente. Perón decía una cosa muy linda. Decía que no es cierto que todos los peronistas sean ladrones. Lo que sí es cierto es que todos los ladrones son peronistas. No, Menem, delito, qué sé yo. ¿Pero le rescatás algo? No, de Menem, que se haya muerto. Menem fue la destrucción del Estado argentino, hermano. Destruimos el ferrocarril, único caso en la humanidad.
No se conoce otro país que se haya... No, qué bien. ¿Y qué es lo que más te llamaba la atención estando dentro del gobierno? ¿Y qué te hizo romper con...? Yo no con llegué a el los gobierno? 2 años. No llegué a los 2 años. ¿Qué te hizo salir del Los gobierno? que estaban afanando al lado mío, yo no quería ir en cana. Nada más. Nunca me gustó eso. Porque después acabo te encontré con tipos como Miguel Ángel Pichetto, que se quedó todo Menem. Todo Néstor, todo Cristina y todo Macri. Y vos decís, no, flaco, eso no es la política. La política es rebeldía. Ahora, si sos funcionario para cobrar, esto es otro negocio. Yo nunca acepté una embajada, me las ofrecieron todas. Porque cada vez que molestás, te llaman y te ofrecen una embajada. Pero, o sea, ¿cuál sería el problema en aceptar una embajada? Que yo no nací para tomar champán saludando a gente y que me prohíban el derecho a la palabra. La embajada es el precio del silencio. Yo no tengo ganas. Ahora no tengo ganas, tengo 81 años. No tengo ganas. No me... Porque quiero decir lo que se me da, ¿no? Lo que se me ocurre. Claro. Un embajador es un relacionista público. Eso, si quiero ir a Italia, un mes, pero libre, no de embajador. Ahí. ¿Y qué hiciste en el tiempo entre que dejaste el gobierno de Menem y empezaste a trabajar con Néstor? Primero me fui a San Clemente y abrí 2 carnicerías. Todavía están. Me compré un camión. ¿Cómo se llama? La carnicería ahora no es mía, se llamaba... yo tenía que ver, decía Julio Donato Bárbaro, frutos y verduras. Camión grande, el toldo. Me venía al abasto, compraba la verdura y la llevaba a San Clemente. Siempre estuve en el gremio de la carne, yo me hice en el mercado de abasto, trabajando en el mercado de abasto, el taxi, el mercado. Y pues yo me hice en la calle. Nunca tuve guita para estudiar y leer gratis, no me mantuvo nadie, me mantuve solo. Pero era una vida muy linda, muy... entonces me puse las 2 verdulerías y carnicerías, todavía queda una que está ahí. Yo digo una cosa, mi viejo me llevó a San Clemente del Tuyú y mis nietos veranearon la semana pasada en San Clemente del Tuyú. Digo, no me compré un departamento en Miami, ni en Cariló, ni en Punta del Este. Te quiero decir, porque a mí me parece que la política no es para cambiar de clase. Es para cambiar al otro, no para cambiarte vos. Si te cambias vos es porque la tomaste al revés. Entonces, después hasta a Néstor ya lo conocías hace años. ¿Cómo él te llamó para integrar el Confer, para ser el interventor? Néstor era mi amigo. Mi amigo. Y debe ser con el que más hablé. Pero hablar, porque Cristina era senadora y Néstor gobernador. Néstor vivía ahí donde vive ahora, donde tiene el departamento, en Juncal y Uruguay, y yo vivía en un departamento que alquilaba más grande al lado de la CIDE, ahí en Libertad. Entonces él a la noche empezaba, che, no me dejes solo, porque claro, Cristina salía a las 1:30 de la mañana o muy tarde y él quería cenar con alguien, y ese alguien era yo. Las veces que me saqué el pijama para vestirme para ir a morfar con él, que yo ya había morfado, pero era linda la conversación con él, y él conmigo habló siempre de la vida, pero Néstor no era un teórico, no le gustaba, nunca fue comprometido, no inventemos nada. Él tenía a Draco Kunkel, que sí era comprometido, porque es un caballero, y a Ernesto Jaureche, tenía 2 o 3 que eran amigos, pero él nunca firmó un habeas corpus, ni él ni ella. Nunca nada. O sea, si vos querés saber quién peleaba allá en Santa Cruz, era el Rafael Flores. Al cual ese puso el cuerpo. Ese firmó todo el tiempo de los milicos, cuando firmaron habeas corpus a jugarse, ese firmó. Néstor y Cristina, nunca. Tampoco Verdisky se fue del país y Zaffaroni ya era juez de la dictadura. Mirá cómo es la melange.
estos son los revolucionarios. Estamos jodidos, hermano. Todo mentira. ¿Y qué te hizo distanciarte de Néstor? Un día nos lleva Néstor, a mí y a Alberto, al restaurante Pedemonte. Y nos dice, ustedes van a ser mi brazo izquierdo y mi brazo derecho. Yo digo, Néstor, mi sueño no es ser ministro. Y yo no voy a estar al lado tuyo. Entonces me dice, ¿por qué? Porque yo te veo como vos tenés una actitud que el que está con vos, digamos, vos lo humillás. Vos no es tu par. Te tiran peor todavía, se creen superiores. Entonces, si vos ibas ahí, te iba a manosear, entonces no quieres nada. Cuando era tal la amistad entre él y yo, que cuando va a asumir, faltaban 2 días, me llama y me dice, tengo un cargo que no depende de mí, que depende del tonto de Parrilli. Siempre Parrilli para nosotros fue Parrilli, ¿viste? Va. Entonces ahí le acepto el confer porque no dependía de él. Yo arreglaba con Parrilli, no arreglaba nada con Parrilli. Pero te quiero decir, pero ahí teníamos discusiones de fondo que él me las permitió mucho tiempo y después se cansó. Yo no quería la ley de medios. Para mí la libertad de prensa es esencial. Vos tenés que ser más inteligente que el otro, no tenés más media. Es decir, la política es un nivel de conciencia. El poder es una conciencia, no es una billetera. Entonces, el Papa, ¿qué tiene? La lucidez. Esa lucidez del Papa, que ahora el mes pasado lo fui a ver y me dijo, para usted tengo 1 hora, y me dio 1 hora. Es el hombre, él además te trata como par. Es tan sabio que no se cree superior. No tiene la inseguridad de Cristina, ni la de Alberto Fernández, que se extravía en el discurso. ¿Viste? Se cae del discurso. Yo no me caigo todavía del discurso. Pero... Y Néstor, cuando duré todo Néstor. Cuando iba a subir Cristina, le dije, chao. Tengo una duda sobre el manejo en el Confer y los Sí. medios. Y después me gustaría charlar Sí. un poco de cómo conociste al Papa y cómo se conoce. Pero cuando era cura lo conocí. Entonces se llevaban bien del No, me barrio. peleé mucho cuando dio El Salvador a los pibes, pero bueno, son historias eso. Pero, del Confer, decime. Sí, mi duda sobre el Confer es cómo era manejar y relacionarse con los grandes empresarios históricos de los medios, como no sé, Mañeto, Vila, las personas dueñas de quizás los medios más grandes del país. ¿Y qué veías? ¿Veías irregularidades? ¿Cómo era? Primero, él me pone a mí porque yo era de los pocos, por ejemplo, yo con Mañeto me tuteé toda la vida, lo conozco de que Vila era el chupete manzano, con el cual yo creo que mi generación, esto es importante para mí plantearlo, mi generación con Alfonsín se inicia la democracia y está la Coordinadora Radical y la Renovación Peronista. Entre todos seríamos 18. Ese grupo dio 15 ricos y ningún estadista. Y este es el drama de la Argentina. No hay estadistas, no hay. Esto que tiene Uruguay, esto que tiene Chile con Piñera o Bachelet, más tiene Almagro de Uruguay, pero y no tenemos un Evo, tampoco tenemos un Lula, tampoco tenemos un Mujica. Tenemos estos mediocres, pero son mediocres todos. En la Argentina, la viveza derrotó al talento. Entonces la inteligencia no es un bien valorado. Sí. Entonces, ¿lo que te separó de Néstor fue básicamente la ley de medios o hubo más No, cosas bueno, yo no quería la ley de medios. Eso digamos, la ley de medios ya la hacen unos chantas, la decadencia, ahí empieza la decadencia. Porque si no, no puede ser una ley de medios porque no son tan tontos
La ley de medios es que los medios del Estado son más fuertes que el otro, y si vos perdés, te dan, es un garrote que le permite al de arriba fajar al de abajo. Y vos no vas a perder. ¿Qué es la ley de medios? Un invento chino. Si sos democrático, sabés que no toca una vez cada uno. ¿Usted para qué quiere la ley de medios? Nadie la entendió. La pobre esa chica que la explica, que no sabe ni cómo se llama ella, nunca fue un medio, así va todos los días, pero digo, nunca. Es una estupidez, es una limitación mental. Vale es el pensamiento. Hoy, la oligarquía tiene en Carlos Pañi más profundidad de pensamiento que ese 5N. Nosotros no tenemos un Pañi. No lo tenemos. Tampoco lo permitiríamos tener. Pensador, el tipo piensa, vos lo escuchas, hoy en la noche va a estar. Yo lo escucho a Malamud o a Fidanza y digo, ¿ves? Esto es el talento. Ahora, ¿cuál es el talento al lado de Cristina? Parrilli. ¿Qué sé yo? ¿No? Y pero entonces, si podés decir, por ejemplo, del gobierno de Menem te separaste porque no podías ver la corrupción que había ahí. Si tuvieras que catalogar un hecho por el que dejaste de estar con el kirchnerismo, ¿cuál sería? Que asumió Cristina, y Cristina no... Fue mi amiga. El poder se le subió a la cabeza a Cristina. Cristina era una cosa sin poder. Senadora era una buena persona. Pero el poder no corrompe, delata. Entonces vos le das poder, el tipo se cree. Cristina es ni abogada. ¿Qué? ¿Tuviste escenas con Cristina y Lilita? 2. ¿Con ellas juntas? Sí, la hice yo, sí. ¿Cómo fue esa cena? ¿Se puede hablar un poco? ¿Qué charlaron? Héctor Timerman se había enamorado, no digo joda, se había enganchado con Lilita. Y yo con Cristina. Y las dos querían terminar con Menem. Entonces, yo en el Vasco Francés, que es un restaurante que está en Moreno 1370, yo jugaba frontón. Y la invitaba yo a Cristina y Héctor a Lilita. Y venía el viejo profesor, ¿cómo se llamaba? Que falleció, también socialista, un tipo del cual, que venía con Lilita. Alfredo Bravo. Y en esa nos pasamos, y yo me acuerdo que el día que se pelean, Cristina me llamó a la casa, porque Lilita dice, en las cajas que vienen de Estados Unidos están todas las coimas. Y me llamó Cristina y me dijo, Julio, rajemos, en las cajas no hay nada. Es un papelón. En las cajas no había nada. Pero Lilita hizo eso de la denuncia de las señoras ricas, ¿viste? Que son, las únicas que roban son las mucamas, así, ¿no? Bueno, y ahí, después yo seguí un poco con Lilita, qué sé yo, la quise mucho y después me di cuenta que estaba. La locura, pero ya era loca, pero no tonta, ¿viste? Pues me decía que vivían acá enfrente, yo iba a la casa, decía que no podía pagar las expensas y se fue a un country. No me podés tomar de gil, hermano. Si yo me voy a un country y pago el triple de expensas que acá, o no. Salvo un country mágico. Pobre, ya está. No aportó nada a la política argentina, nada. Resentimiento. En toda tu carrera política, Julio, ¿cuál es la cosa más graciosa y rara que te tocó vivir? Algo en lo que vos hubieras estado y hayas dicho, no puedo creer que me esté pasando esto. A mí me pasaron muchas veces. El primer avión que traigo de presos de Trelew, nosotros sumíamos el 25 de mayo, nos eligen el 11 de marzo. Entre el 11 de marzo y el 25 de mayo hay un tiempito. Ahí eligen a 5 diputados, el único que vive soy yo, el jodido, eso de quedar con el último sobreviviente. Estaba Santiaguito Díaz Ortiz, Diego Ibarreto, Julio Mera. Y vamos allá a ayudar a los presos. Que fue todo un proceso, al principio no nos dejaban entrar, después la luz se va abriendo, se va expandiendo Bueno, yo ya me hago amigo de los tipos y los subo al avión de Austral.
iba con el flaco Mera. Y la jefa azafata dice, el avión levanta, los tipos temblaban. Había tipos que llevaban 10 años en cana. Yo me acuerdo que salían de la cárcel y volvían y la escupían. Porque se habían tragado la vida, y unos 4 años, otros 5, habían matado a los otros, los de Trelew. Pensá que el día que asesinan a los de Trelew, yo me hago cargo del velatorio de los muertos de Trelew. Y le dice la azafata, Austral Líneas Aéreas saluda a los liberados en esta nueva etapa de la Argentina. Yo, viste, porque era... Entonces viene la jefa azafata y nos pregunta, mira y a mí, mira las cosas de la vida, ¿no? Dice, las chicas que están felices, las azafatas, todavía las azafatas eran llamativamente lindas, en una etapa antes se usaba la azafata casi modelo, ¿no? Ahora ya pasó eso, no hay más. Pero las chicas no saben si sacarse o no el tapado. Porque claro, tipo que hace 10 años que no ve un par de piernas, la hace. Y entonces yo se lo pregunto a Carrillo, que era el jefe del ERP, y no me acuerdo quién era el jefe de los montos. Pero le preguntamos a los dos y dijeron, sí, claro, sacaron los cosas, vinieron con bandeja. Cuando los tipos, el avión venía lleno, pleno, cuando vieron ver a la chica con el vestidito corto y las bandejas de champán, aplaudían pero y lloraban. Aplaudían y lloraban porque era un mundo, era qué sé yo, era surrealista. Cuando llegamos a Ezeiza, había centenares de jóvenes buscando a alguno que no tuviera dónde ir para llevárselo a su casa. O sea, eran los héroes. Los que llevaban alguno a la casa, los 15 días lo tiraban al diablo, ¿te imaginás? Digo, era como un festejo. Yo volví en ese avión y traje otro avión. Y bueno, eso sí, pues ahí tengo una rareza. Esa fue una cosa maravillosa. Claro, vos estabas ahí, no podías creer que lo estabas viviendo. Yo estaba viviendo 15 días antes, 20 días antes habían matado a Hermes Quijada, el gallego Fernández Palmeiro, y lo mata acá, ahí el custodio le tira la moto y le da un balazo, y él podía haber ido a un hospital a curarse, y me llaman los del ERP a mí y me dicen, no quiere volver, había salido de la cárcel con él tenía un hermano mellizo, el mellizo fue, se cambiaron la ropa y salió él y dejó al mellizo preso. Que fue el fundador del ERP 22 de agosto. 22 de agosto era el día que mataron a los muchachos. Bueno, pero qué sé yo, si no es largo. ¿Sí? Sí. Bueno, entonces me gustaría venir un poco a la actualidad y preguntarte cómo ves al país y cómo lo veías cuando asumió Alberto Fernández. No, el país lo veo hecho pedazo y lo peor de todo es que nosotros elegimos. Yo nací en un país que había elegido ser Europa y habito en uno que eligió ser Estados Unidos. Y la diferencia es, ustedes son jóvenes, no se dan cuenta, Europa es con todos adentro. O sea, la educación y la salud, yo vengo a estar en Italia, no hay caídos. Hay laburo para todos y está pensado para todos. Estados Unidos es el país más rico del mundo donde Obama no le pudo dar a los pobres la salud. Porque el rico es rico y dice yo le gané al pobre que se joda. Y ese cambio es un cambio de un capitalismo humano a un capitalismo delictivo. Que es Martínez de Dos Cavallos, sacaron la industria, pusieron los bancos. Y una dirigencia que no es capaz de hacer una ley de alquileres, que es lo que necesita la gente, le hace un juicio a la corte. Y al lado de Rosati, Cristina, si vos tenés que ir al mundo, le presentás a Horacio Rosati los estudios, los libros, la formación, y Cristina, Rosati brillante y Cristina no. Entonces, le inventamos una gloria a esta
persona que no le merece. Y Rosati es un tipo realmente importante. Entonces me parece que hace la política lo que no debería hacer. ¿Qué es lo que debería hacer? Ocuparse de lo que necesita la gente, hacer un juicio a la corte, que además no lo pueden ganar porque no tienen número. Dar una batalla que no podés ganar, ella es de idiota. Si el tipo mide 2 metros y vos 1,20, no le... Si te encontrás con un boxeador, te desafías a jugar al ajedrez. Entonces, me parece que lo que es todo ridículo, todo para defender a Cristina. Cristina está proscrita ¿de qué? Proscrita por la urna. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste con Cristina? No, antes cuando fue... A mí no me gusta el poder, yo prefiero vivir en mi vida, leo, escribo y no quiero... No me interesa robar, entonces no hay que hablar con ellos. Entonces, en comparación a tus principios en la política, por ejemplo, cuando fuiste diputado en el Frejuli y más adelante, y viendo las cosas hoy en día, y por ejemplo, tu último cargo público fue en el Confer, Sí. ¿qué cambios viste El en país, el Estado? la destrucción, En la política, digo. la degradación. La política dejó de ser un lugar que pensaba en la sociedad para pensar en los políticos. ¿Y hubo un punto de inflexión? El golpe de Estado del 76 y Menem. Pero el golpe del 76 y los 10.000 muertos, no 30.000, 10.000 muertos, no son 30.000, no me van a venir a obligar a decir una estupidez. Los 10.000 muertos, eso marcó mucho a mi generación. Pero Menem fue más en lo económico fue de Argentina, digamos, la economía la destruyó Caballo, la destruyó. La justicia la intentó destruir Zaffaroni, juez de la dictadura que te habla de la libertad. Y la Fuerza Armada la destruyó Berbisky, que es agente inglés. Porque sin Fuerza Armada los ingleses no necesitan custodiar Malvinas, lo tienen a para que diga hay que desarmar el país sin... Pero digamos, esos tres son los centrales de la destrucción de la Argentina. Argentina, 40 años de democracia, 40% de pobres, hicimos un porcentaje, un punto de pobreza por cada año. Maravilloso. ¿Y cómo compararías a Alberto con Macri, sus gestiones? Alberto lo comparo con Scioli. A Macri lo comparo con Scioli. Macri y Scioli son dos exitosos hijos de rico. Alberto es una casualidad. Alberto es un segundo que nunca nació para primero. Néstor sabía que era un buen segundo. Ahora nadie hace de un segundo un primero. Alberto arriba no sabe si Alberto nunca sirvió para pensar. No sabe si de derecha, de izquierda, de centro. Ese gabinete que tiene es una cosa grotesco. Es grotesco. Todo es grotesco. Se van del poder como un papelón. Vinieron para sacar a De la Rúa de la cola. El primer gobierno era De la Rúa. No, Alberto le ganó, pero de acá a China. De la Rúa era un caballero al lado de Alberto. ¿Cuál era la diferencia en la praxis entre Alberto y De la Rúa? Que De la Rúa creía en lo que hacía y tenía una concepción equivocada, pero la tenía. Un radical. Alberto no es nada. Alberto no sabe qué es el peronismo, qué es el radical. No es nada. No tiene una política exterior. No sabe. Cuando fue a los rusos hizo papelón. Cuando va a ver a Lula, lo único que acertó es cuidar a Evo. Pero no sirve para nada. Porque la política no es amistad. Eso lo puedo pensar. Macri puede pensar eso. Lo invitan a cenar y se integró al mundo. ¿Y cómo ves a los medios hoy en día de comunicación? Los veo recién ahora repuntando un poquito, pero sin reflexión. La Argentina no tiene reflexión porque es una sociedad que la viveza derrotó a la inteligencia. Entonces yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes son los 4 más que escuchan con más ganas? Y les cuesta. No hay pensadores. No hay. Ahora, me gustaría hablar de estas elecciones. Te digo más, los que eran amigos míos, por ejemplo, mis amigos de la juventud eran Horacio González, José Pablo Feynman, esos tipos eran los que comían en mi casa. Y Néstor les entrega un poder que
El otro día hay una nota que sacó uno en La Nación, un poder que parecería que los honra. Entonces, ellos creen que el gobierno de izquierda porque le da poder a la izquierda. Eso no es así. El gobierno de izquierda se da poder a la gente, no a los de izquierda. Antes de ayer estábamos con César Mayoral, que fue un embajador en Cuba, un peronista brillantón. Y estábamos tomando un café y entró Eduardo Josami. Y nos saludó, que yo se fue arriba, se puso a leer, después bajó. Y yo decía, escucha, yo con Eduardo, él toda su vida fue trosco, de izquierda, pero él apoya al gobierno. Se la jugó, tuvo años preso, tipo Eduardo, no el otro. Pero, digamos, yo lo respeto, dábamos clase a los 20 años juntos para vivir de eso, y ella tenía apellido clandestino, para que no lo hagan. Pero digo, eso no hay un pensamiento nacional. Ustedes le digo, ¿cuál es el pensamiento kirchnerista? ¿Quién piensa el kirchnerismo? El gato silvestre. Digo, es grotesco, el Daddy Brieva, que se pone a discutir con un uruguayo que es un tonto de corte y confesión, y el otro le dice, porque Perón era falleta, y bueno, un poco. Pero no, el segundo país del mundo en reconocer el Estado de Israel fue Argentina, fallista. Ahora, claro, si sos bruto, te comé el garrón del otro. Perón trajo a los nazis. Flaco, cuando cayó el imperio nazi, Estados Unidos y Rusia se mataron por llevarse los científicos. Nosotros, que todavía éramos patria, intentamos tragar a algunos. Pero si nosotros somos capo en energía atómica, es por Perón. Digamos, también los radicales. Hubo una conciencia de nación. Después vino la gorda esta de Cavallo y dijo, vendamos todo. La privatización es saqueo. Cuando ustedes van por la calle y le ponen un revólver en la cabeza, dame el teléfono, te está privatizando el teléfono. Te está afanando. Si la luz era de los argentinos, ¿por qué la privatizaron? Para la coima. Entonces, te lo doy a vos la empresa y vos me decís, son 3.000 palos. Bueno, te mando 3.500, guardame 500 para mí. Eso se llama privatizar. El capitalismo no se puede montar sobre lo que da pérdida, muchachos. Una cosa de la que hablas mucho son las coimas. Sí. ¿Te ofrecieron muchas veces coimas? No tantas, no. Pero el tipo es muy simple. Los tipos ya saben quién sos. Entonces no te ofrecen, no te... Pero... alguna vez te sentaron y te hicieron un verso, pero... No. Bueno, yo en el Confer me paran, pero... Siempre la gente, tipo de las radios, me dicen, solo en sus 4 años no hubo una coima. No hubo una coima, yo no... Pero había... Pero, ¿qué? Si yo, digamos que... Yo vivo de mí, no vivo de la... Yo creo que aceptar la coima... El tema, a vos te cuesta entender que el que te ofrece la coima, si no coimeás, no sos poder en la Argentina. ¿Esto está claro? Digamos, yo puedo decir, no coimeo, pues no soy poder. Porque la coima es el poder que tienen hoy, digamos, las candidaturas de uno y del otro a partir del oscuro. Todo se paga. Digamos, ¿no? Sí. O sea, si yo adhiero a uno de los personajes que está en juego, yo el que más odio es a Rodríguez Larreta. Pero si dejara de odiarlo, me tirarían unos pesos, no tengan problema. ¿Por qué lo odias tanto? Porque es un ser despreciable. Yo era amigo del viejo, mira, la última vez que lo saludé. No, porque cuando... Mira, Macri se engancha conmigo y yo defiendo a Macri, me juego, porque creo que el kirchnerismo está agotado. Y Macri me dice, me invita a cenar, a almorzar, con Durán Barba, Federico Pinedo, Gabriela Michetti, y había otro más que no me acuerdo. Me dice, ¿qué pedís vos para entrar al PRO? Yo digo,
si ustedes le dan, prometen, devolverle el juego a las instituciones de bien público, el de Palermo, para que ayuden a los pobres caídos en la calle, yo firmo hoy mi ficha de afiliación. No me llamaron más. O sea, esa coima, la del juego, detrás de tragamonedas hay un retorno, de cada una, ¿eh? Todas las tragamonedas tienen un retorno, si no, no se hace. La de Palermo son $80 por día por tragamoneda. Mirá. Entonces, esa condición no te la aceptaron y tuviste trato con Macri después de eso. Sí, después qué sé yo, pero ya eso era... Yo estuve con él a solas muchas veces y le dije, vos podés entrar en la historia o quedar como un tipo que se afanó unos pesos. No, yo voy a entrar en la historia. No, te lo agarró Durán Barba, chao. Mirá, la política es un arte. Ningún artista necesita un asesor o un coaching. Si vos necesitas un coaching, porque no saben de creer, ¿o no? Julio, me gustaría también hablar un poquito sobre lo que pasó en estas elecciones, que tuviste que bajar tu precandidatura a presidente. ¿Qué pasó? Me vinieron a ver un grupo de pibes como ustedes, dos grupos, uno se fue con Moreno y otro me insistió y yo le dije que sí, y después la Nata me denuncia, pero tiene razón que como si había plata, la plata no era para el candidato, era para el dueño del partido, entonces yo digo, si es por plata que queden los otros, yo no quedo. Digamos, el gesto, yo le dije a los pibes como si fueran ustedes, si yo puedo ayudar, ayudo. Pongo la cara y a ustedes les sirve. Ahora, después vi que había uno que se quedaba con 800 palos. ¿Yo qué tengo que ver con eso? No voy a cobrar un peso, voy a poner la cara y voy a quedar escrachado. Me fui, me bajé. ¿Te usaron para...? No me usaron, no me usaron. Ellos fueron usados como yo. Anoche estuvieron cenando acá. No me usaron. Jugaron como pueden jugar ustedes y en un momento se dan cuenta que pero no, caballeros, no. Cuando vimos que así, pero antes de que la Nata haga todo el lío, porque, digamos, la piba tiene buena relación conmigo, la Geuna, y dice, Julio, analizó que había la guita y no se dio cuenta que la guita era el dueño del partido, no el candidato no cobra, pero está bien, pero a mí, porque después me di cuenta que hay un montón de ellos que se ponen para llevarse la guita. La única forma de no dejar duda era irse. O sea, vos tenés un partido, tenemos un partido nosotros, lo presentamos y nos dan 500 palos y hacemos 10 boletas y sacamos el 0-1 y ya está, pero nos llevamos los 500 palos. Julio, ¿qué balance haces de tu carrera? Y una cosa más me gustaría saber, ¿cómo hiciste para llevar tu vida personal en relación con tu vida pública? Siempre privilegié mi vida personal, siempre. Y, digamos, siempre tuve trabajos de la calle. Tuve restaurante, en Paraná y Corrientes, un restaurante donde fueron todos, donde hicimos parte de la campaña de Menem y parte de la campaña de Néstor. Después lo vendí, pero te quiero decir, tuve carnicería, verdulería, restaurante, ahora tengo unas vacas, pero vivo de lo que viven los que están en la calle. Nunca acepté un crédito de un banco del Estado. Porque cuando vos decís no hay crédito, dices, yo en la Nación te doy, en la provincia, no. Pues si no, para usar la cara para eso. Ni quiero que Carmela labure en el Estado. Dije siempre, ganate la vida en un lugar libre, ¿no? Desde que dejaste el Confer te ofrecieron cargos. Sí, siempre te ofrecen. Pero más es que se afanaron los partidos. El peronismo se lo afanó Víctor Santamaría. Que yo digo que tiene la guita, el Canal 9, todo espurio, todo oscuro. No hay partido. Esta discusión que tenemos nosotros no la podemos tener el peronismo, porque no nos dejan entrar.
Y entonces retomo un poco el tema de los medios. Esto que decís de Víctor Santamaría y todo esto. ¿No te parece que una ley de medios, quizás distinta, podría ¿Para ser qué? una opción? ¿Para qué? Para no desvirtuar a la política, que los medios... Pero lo que el desvirtúa, poder- lo que desvirtúa la política es la falta de pensamiento. Pero es el poder económico, que además usa los medios, pero Y pero nosotros entonces las te- coimas y todo eso en los medios, ¿no te parece que desvirtúan a la política? Que no es el poder económico. no, lo que desvirtúa la política es la falta de pensamiento. Si hubiera pensamiento podríamos ser un país. Nosotros no tenemos pensadores, no tenemos soñadores. Entonces, claro, vos lo ves a los tipos, que yo veo a Rodríguez Larreta y Massa, digo, estos dos juntos, ¿te imaginás? Hay una concepción del poder que es oscura, ¿no? ¿Y cómo te gustaría que estuviera la política en los próximos años? ¿Tenés Que esperanza? tuviera política, sacar a los economistas del medio, que son una enfermedad, y a los encuestadores. La política es otra cosa. En Uruguay, en Chile, ¿no? En Brasil, digamos, la burguesía paulista es fuerte, pero Lula es más que la burguesía paulista, no es un empleado de la burguesía paulista. ¿Y cómo se tiene que adaptar a las tecnologías la política para vos? No, la tecnología depende del poder. El poder es una conciencia. Con la misma idea, con el mismo poder. De la Rúa me tenía miedo y Néstor me asustaba. El poder es eso. Entonces, Lula es un tipo que ejerce el poder porque tiene... Mujica lo hizo perfectamente. El poder es una conciencia. Vos lo pones a Alberto ahí, ¿qué vas a hacer? Es como que me pongas a mí a levantar un Boeing. No va a levantar el Boeing. ¿Qué le vas a hacer? ¿Hay algo, chicos, de lo que les haya gustado hablar? A vos, Julio, ¿hay algo de lo que les haya gustado charlar? Estamos. Un gustazo, Julio. Pero enamórense de la política. Ustedes tienen que ser la nueva generación. La generación que está hoy, la de Massa, Frigerio, ¿no? Todos esos chicos, es una generación de gente que usa la política para ser más rico. Yo digo siempre, yo puedo cada tanto ir a Europa, pero no podría ir en business. Porque la diferencia, o sea, pero además, ellos te miran como si ellos fueran vencedores porque afanaron y vos sos un tonto porque no afanaste. Eso es como una cosa. Yo, por ejemplo, en el 74 hice una encarnizada defensa de la empresa Aluar. Después nunca logré que Aluar me llame cuando voy a diga, ¿quiere que le regale 2 carteles? O sea, no, digo, el empresariado no quiere, el empresariado hace lo de idea, que es una cosa que si vas llorás. No hay capitalismo sin una buena burguesía industrial. Y en la Argentina lo que hay es la oligarquía ganadera, digamos, la oligarquía, el productor agropecuario y un poquito de industria. Los bancos son todo tránsfugas. Si no hay Henry Ford, Rockefeller te aplasta. Muchas gracias, Julio, por recibirnos. Así es. Y también gracias a Santi en los controles, que no se lo ve. Muchas gracias también a la cooperadora por poder hacer esto posible y a la Asociación de Exalumnos del colegio. Julio, te pueden leer en Twitter, en el diario, ¿no? Sí, Tus sí. notas que sacás Sí. semanalmente en Infobae, si no me equivoco. En Infobae, sí. En Infobae. Y nos reencontramos en una próxima edición de Oligarcas de la Nada. Gracias.